Bueno, esto es con respecto a la tarea 6, literal uno. Entonces, bueno, como una pequeña introducción a lo que vamos a hacer, que es un control PID. Bueno, específicamente aquí en el S7200, este es un control proporcional, integral y derivativo. ¿Ya? Entonces, tienen ciertas componentes, la componente proporcional, que nos ayuda a establecer la ganancia más o menos, el sobrepico de, de la gráfica, la parte integral que nos ayuda a reducir el error en estado estacionario y la parte derivativa que normalmente no se la usa, más que todo se usa en casos muy específicos. Entonces, específicamente para el S7200, esta es una técnica que se utiliza en los procesos, en el control de procesos industriales. Esto para mantener ya sean variables de temperatura, nivel, presión, velocidad, caudal. Son las más usadas. Entonces, este de aquí es un controlador, o sea, bueno, es usado o se usa como un módulo para el S7200 también. Como tal, también tenemos lo que son los bloques de PID, que es un poco menos sofisticado que lo que es, como lo que son los módulos que van directamente conectados al controlador. Entonces, bueno, como ya he mencionado, este se basa en en la combinación de estas tres componentes que son la parte proporcional, integral y derivativa. Y estas trabajan en conjunto. ¿Para qué? Para reducir el error en estado estacionario, que bueno, este se definiría como la diferencia entre el valor deseado y el valor medido de nuestra variable, que necesitamos, nuestra variable de proceso. ¿Ya? Entonces, bueno, esa sería una pequeña introducción y ahora sí pasando con el programa. Bueno, como siempre, lo primero es crear el proyecto, asignarle su nombre y asignar un fichero. Luego es agregar el dispositivo. Bueno, en este caso estamos usando un 1215 de CDC, DC, dentro de la familia de los S7200. Y bueno, escogemos lo de siempre, la última versión de firmware. Con respecto al HMI, en este caso se usó un Comfort Panel, en este caso de 9 pulgadas, que sería el TP900 Comfort. Entonces escogemos que tenga conexión para PN, Profinet, y lo agregamos. Entonces, bueno. Entonces, bueno, como tal, eso sería para pasar a la parte del escalamiento. Mm. Bueno, como tal, no contamos con una señal, por así decirlo, de un transmisor, pero esto sería lo que normalmente se hace para poder leer valores analógicos de un transmisor. Entonces, lo primero que se hace es el escalamiento y la normalización de la señal de entrada, que en este caso es una señal analógica. Y normalmente, o bueno, en especial en el S7200, tenemos una resolución desde 0 hasta 27.648, que eso sería el valor máximo de bits que tenemos disponibles en el S7200. Entonces, esta señal de entrada analógica estaría entre estos valores máximos y mínimos, y como salida del bloque normalizado, tendríamos una variable normalizada, que en este caso sería una temperatura normalizada. Luego, esta temperatura normalizada se manda a un bloque escalador, el cual sus valores mínimos y máximos estarían definidos ya sea por el transmisor, que nos dé desde un rango hasta otro rango, que por ejemplo podría ser de 0 a 100 Celsius, o también puede ser un valor de 20 a 200 Celsius más o menos. Esto ya depende del transmisor. Y de ahí tendríamos como tal ya la temperatura escalada, que es la que se puede usar para la programación, porque ya sería como el valor que nosotros normalmente leeríamos. ¿Ya? Mm. Ya, Eso sería todo para la parte de la lectura de la señal analógica. ya. Una vez explicada la parte del escalamiento, como se mencionó, bueno, vale destacar que aquí realmente debería haber una entrada analógica, pero bueno, como estamos haciendo ahorita simulado,
colocamos que esta marca sea una doble palabra, MW64, y eso la podríamos modificar directamente desde el HMI. Ahora vamos con la parte esencial del proyecto, que eso se encuentra dentro de un cyclic interrupt. Y aquí es donde va a ir el bloque de control PID. Ya, ¿esto cómo lo agregamos? Básicamente tenemos que dar un add new block, ya, y al momento de crear el add new block, esperemos que cargue, tenemos que configurar un bloque o de organización, un OB. Y aquí le pondríamos como cycle interrupt y con el tiempo cíclico, bueno, podría ser el que está por default. Y le daríamos a OK. Y una vez que ya se crea el cycle interrupt, aquí nosotros tenemos que arrastrar el bloque de PID. Que eso básicamente lo que hacemos es, vamos a instructions, y en la parte de instruction vamos a technology. Y en technology, aquí en la carpeta que dice compact PID, aquí podemos seleccionar el modelo del control. Vale mencionar de que hay ciertos casos en los que podemos escoger la última versión, pero puede ocasionar errores en algunos modelos de PLC. Más que nada de los 1200, ya que como han sido modificados, digamos, las versiones de firmware de los últimos años, pueden que no sean compatibles. Entonces, es primordial que nosotros hagamos una revisión de qué versión estemos trabajando. En ese caso se recomienda que sea una menor, porque podría ser, por ejemplo, la versión 5.0, ahí está actualizando. La versión 5.0, por ejemplo, usa la 2.2. Podría ser, por ejemplo, la versión 2.0, que usa la versión 1.2 del PID y así sucesivamente. Ya como tal, vamos a dejar como estaba anteriormente, que está en la versión 6.0, ya que es una previa a la que se estuvo trabajando con un modelo de PID compact de 2.3. Y eso arrastraríamos acá al cycle interrupt y con eso ya podríamos trabajar. Ya, ahora, ¿por qué se trabaja en un cycle interrupt? Porque recordemos que este es un bloque organization block, igual que en un main. ¿Y eso qué significa? Que siempre se va a estar ejecutando en el PLC, independientemente de las instrucciones que nosotros le hemos dado. Es decir, esto va a ser como que una repetición cíclica dentro del controlador y por eso se va a ejecutar, digamos, el control PID deseado. Ahora, la parte del PID, como pueden ver, podemos, digamos, contraer y desplegar. Ahorita ya está desplegado el bloque y tendríamos que hacer la configuración del resto de parámetros. Y para entender un poco esto, podríamos ir directamente al manual que nos da TIA Portal, que cómo lo hacemos. Sería en la misma parte de instructions, tendríamos que ir a PID Compact, le damos un clic, mantenemos el cursor encima, le damos acá la parte de la flecha y le daríamos a Description o PID Compact. ¿Ya? Yo ya lo tengo abierto para poder hacer una explicación un poco más rápida y con eso podremos analizar de cómo trata este bloque. Ya, como tal, acá nos da los modos de operación básicamente que está trabajando el PID. Bueno, las fórmulas de las constantes proporcional, integral, derivativa y especificaciones técnicas. Lo que nos interesa más que nada son qué es lo que va en las entradas y lo que va en las salidas. Ya, entonces vamos analizando. Los modos de operación del PID, bueno, básicamente puede ser como autosintonización o puede ser también de modo manual, automático, que eso ya lo vamos a ver más adelante. La parte de parámetros está aquí, eso es lo que nos interesa a nosotros. La parte del set point como tal, vamos a ver, la... Ya, ahí se ve el video movido. Ya, el set point como tal obviamente va a ser el punto de referencia a donde yo quiero llegar con mi controlador. Y ese es un tipo de dato de real. Como tal, en TIA Portal lo colocamos como una variable MD10 porque también la vamos a modificar directamente desde el HMI. Ya, tenemos la parte del input, que es, digamos, el tag que me va a definir, digamos, el valor del proceso. La parte del input, pero digamos, se puede decir que escalado, entre comillas, pero claro, sería de tipo int. Esa no se usa. Podemos también darle perturbaciones, tampoco no la usamos en este caso. Ya, una habilitación manual, que esto sí se usa, una habilitación manual para cambiar el modo cuando está aquí, dice tipo 4. Y este como tal, lo que se va a hacer es cuando se mantiene, digamos, en ese cambio, como tal, y eso tenemos que configurar en el HMI. El valor manual, o sea, una vez que se habilita la parte manual, podemos ingresar el valor manual, que es de tipo real. La corrección de un error, esto no lo usamos. Un reset, tampoco no lo usamos. Y la parte de la activación de modo, que sería básicamente cuando queremos cambiar esas variables. Ya, entonces, viendo acá cómo lo hicimos dentro de TIA Portal, vemos que para la parte del setpoint, bueno, ya lo expliqué, la parte del input también es una marca que lo vamos a hacer desde el HMI, el input pair que también va a ser como que la entrada analógica,
que va a recibir, digamos, ya estaba escalada, ya directamente de bloque. Tenemos la parte de habilitación manual, que es otra marca, el valor manual, que es otra marca, y tenemos la parte de la activación de modo y el modo, que aquí son cuatro modos que ya lo voy a explicar más adelante cuáles son. Las salidas como tal, ya, las salidas vemos aquí en Output, ya. Acá nos da lo que es el output real, el output per int, para PWM. Básicamente es, digamos, la salida de tipo real, de tipo entero, escalada, y el PWM es para trabajar, digamos, con salidas de tipo relé, básicamente. Tenemos también la parte de los estados, el error y el error de bits, y etcétera. Nosotros estamos usando la salida normal como salida porcentual. También podríamos usar la salida analógica escalada, y eso no se usa. Y usamos también la parte de un estado como una marca para saber en cuál de los cuatro estados nosotros nos estamos ubicando. Y ahora sí, con respecto a los estados, ya es aquí. Ya tenemos cuatro estados o modos. El modo, cuando está en cero, significa inactivo, que es decir, el PID no está trabajando. El uno y el 2 es autosintonización y sintonización fina. Ya, eso como tal no se lo usa comúnmente en este tipo de bloque PID, sino en otro que lo hicimos en otros ejercicios, más adelante de la tarea. Pero como tal se los podrían aplicar como que para hacer un suavizado de un cálculo automático del PID. Pero generalmente aquí con esta configuración del bloque del controlador usamos el modo automático y el modo manual. Para colocarlo automático sería con el modo 3 y el manual sería el modo 4 básicamente. Ya, entonces una vez explicado todo eso, ya estaría el bloque de PID y con eso ya se mandaría a la ejecución. Faltaría nomás que en el bloque main coloquemos la función, el bloque de función de sensor de temperatura para hacer el llamado y que se haga el escalamiento. Ya. Entonces, una vez ya explicado la configuración de cómo se hizo el bloque de TIA Portal, deberíamos ahora hacer la explicación del HMI y probar el funcionamiento como tal. Ya, entonces aquí se muestra la pantalla y vamos a explicar cómo se hizo. Bueno, como logramos apreciar en la pantalla, hemos usado figuras, en este caso un tanquecito, donde dentro tiene una figura que es como la cámara de combustión. Tendríamos las pipes, también contaríamos con una electroválvula que nos habilitaría, o bueno, sí, sería una válvula como tal. Sería una válvula activada por corriente y nos permitiría mandar el gas, ¿ya? Para la cámara de combustión. Luego tendríamos lo que son IO fields, que son de entrada para entrar, o bueno, para ingresar, perdón, valores que nosotros deseamos. También contamos con botoncitos, que es la función típica de mandar una activación o desactivarlo, dependiendo de cómo se lo configure. Y también tendríamos estos apartados de IO Fields, pero solamente para mostrar valores, no solo no para ingresar. Y por último también tendríamos el Trend View, que es para visualizar una señal que vaya cambiando en el tiempo. Entonces logramos apreciar ahí lo que son curvas de funcionamiento, de cuánto puede llegar a cambiar la variable que nosotros queremos medir en el Trend View. ¿Ya? Entonces, bueno, con respecto a la configuración, las figuras no hay que hacer nada porque son solo decoración. Con respecto a los IO-fields, bueno, dependiendo de qué querramos que haga, tenemos que configurarlo, obviamente. Entonces, en este caso, que es el caso de Mode, tendríamos en Properties y dentro de Properties tendríamos el apartado que es la variable que tenemos que usar. ¿Ya? A ver qué cargue. Yep. Entonces, bueno, aquí el tag que se va a usar va a ser modo. Entonces, y este sería sí, es un new field que se le puede ingresar algún valor. En el caso del setPoint, la variable de setPoint, y en el caso de la otra variable, sería la variable de valor manual. ¿Ya? Con respecto al TrendView, lo que se hace, a ver que cargue, que si no, no me diga. Ya, lo que se hace es ir al apartado de trend, se agrega lo que querramos medir y se agrega un trend, que sería como la curva que nosotros queremos visualizar. Y a esta curva le asignamos la variable que nosotros que querramos supervisar, que en este caso sería la temperatura. ¿Ya? Y en el caso de los botones, bueno, lo de siempre, que es configurarles los eventos.
y qué variables van a activar al momento de darles clic. Entonces, bueno, en este caso se usaron los eventos de press release y que van acorde en este caso para activar modo, y el otro botoncito que es para, en este caso usan el evento de click y es para la habilitación del manual. Ya. Entonces, bueno, como tal sería toda la configuración de la HMI. Ya, y una vez ya explicado el HMI, procedemos a simularlo. Bueno, ya está previamente cargado aquí en el PDC, entonces le voy a dar acá a modo ROM y voy a trabajar ahora sí con el HMI. Ya le voy a dar un poco más grande y ahí para que se vea. Ya, vale mencionar de que este bloque de configuración PID con el que estamos trabajando tiene mejor adaptación cuando se lo hace con un dispositivo físico, con sensores físicos. Como es simulado, no se va a poder apreciar, digamos, directamente el cambio, se podría decir, desde el set point y de la salida del PID. Aunque físicamente sí se lo podría corroborar, porque eso estaba en los videos, digamos, de referencia. Pero vamos a ver lo que sucede. Entonces, el valor de entrada como tal es un valor que está entre 0 y 27.648. Entonces, podemos ponerle, por ejemplo, 8.000, ¿ya? Y vamos a darle aquí el valor, ¿verdad? Entonces, ahí se va a hacer un escalamiento de la temperatura y se va a mostrar que, por ejemplo, está cercano a los 30 grados. Y con eso estaría cambiando y se muestra aquí en la grafiquita. Obviamente se va a mostrar constante porque no hay un cambio. Esto es un valor fijo que le estoy dando, pero aquí debería ser una lectura sensada sí, por un sensor, básicamente, de temperatura. Ya, y con esto, una vez que está en este valor, yo podré darle un set point y hacer un cambio a modo manual o automático. Entonces, recordemos que había modos del 0, 1, 2, 3 y 4. 0 es inactivo, 1 y 2 es para sintonización fina y autosintonización, el 3 es para modo manual y el 4 para modo automático. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Si queremos hacer perdón, el modo 3 es automático y el modo 4 es manual. Entonces, si quiero hacer una configuración automática, tendría que darle el 3 y le daría a Enter. Ya, entonces, una vez dado Enter, ya selecciono que es el modo automático. Ya, y lo que tengo que hacer es primero establecer un valor de set point. El set point sería, en ese caso, de 0 hasta 100, porque está en porcentaje, ojo. Entonces, como está en porcentaje, podría darle, por ejemplo, un 60%. Ya, le daría un Enter y lo que tendría que hacer ahí es dándole al clic, digamos, al modo de activar modo. Ya, entonces ahí lo que haría, digamos, en el bloque PLC físico, es que hay un cambio en la apertura de la válvula porque es nuestro actuador que estamos controlando. Y según esto, va a hacer como que o lo reduce o lo abre para que conduzca, digamos, más temperatura y con eso la temperatura escalada llega a mi set point deseado. Eso sería como que para el modo automático. Y para el modo manual tendremos que hacer 4, perdón, 4, Enter, ¿ya? Y ahí lo que tendríamos que hacer es primero establecer un valor manual dentro del rango establecido. Ya, el valor manual aquí sí sería directamente, bueno, de la temperatura. Digamos que yo quiero que llegue a 40 grados. Ya, entonces le daría a Enter. Ya, y lo que tendría que hacer aquí es darle al botón de habilitación manual, el cual es uno de que como tiene el evento de un clic, tiene que mantenerse retenido. Porque únicamente el modo manual va a funcionar si es que está retenido el botón presionado. Ya, entonces ahí una vez que se pone en color azul, esto se mantendría. Ya, y ahí lo que tendríamos que hacer es activar el modo. Y una vez activado el modo, lo que se esperaría es que hay un cambio aquí en obviamente en el actuador se va a mostraría un valor y con eso se reduciría para que mi temperatura escalada llegara a los 40, sí, básicamente a los 40 grados. Ya, vuelvo y repito, no se aparece aquí en la gráfica porque tendremos que hacerlo con un PLC físico, pero si cambio, por ejemplo, aquí el valor, yo que sea 10.000, ya, por ejemplo, ahí sí se va a modificar en la gráfica, ya, aunque se mantendría constante, aunque no es lo deseado. Ya, entonces, eso es el funcionamiento, digamos, de este bloque PID. Y podríamos decir algunas ventajas y desventajas. La ventaja como tal es que nosotros solo daríamos digamos, un valor de set point o un valor manual, y esto ya automáticamente hace el cálculo y no nos tendríamos que preocupar de nada. Sin embargo, no es tan efectivo como el otro bloque de PID Compact, porque ese como tal nos da los parámetros de ganancias KP, KI y KD del proporcional integral y derivativo. Lamentablemente aquí no sabemos si nuestra respuesta es rápida o es lenta. Entonces, esa es una limitante que, digamos, al momento de querer hacer un proceso rápido,
no lo podríamos controlar, ya que eso ya estaría a disposición solamente del controlador como tal. Y eso, bueno, eso sería básicamente la explicación del ejercicio 1 y gracias.